saludo cordial, bienvenidos a Buen Gusto. Hoy nos acompaña Juan Esteban Orrego, director ejecutivo de FENALCO Bogotá, con quien estaremos hablando sobre diferentes temas de interés para los empresarios gastronómicos en compañía de nuestro escuadrón anticrisis. Juan Esteban, cordial saludo. Y la primera pregunta sería, ¿cuál es la percepción que tiene FENALCO frente a la coyuntura que estamos viviendo todos los empresarios, especialmente los empresarios del sector gastronómico y del entretenimiento nocturno? Esta crisis sanitaria que hoy se vive en la ciudad, en el país y en todo el mundo, pues la verdad hay que manejarla de alguna manera para que no termine desencadenando una crisis humanitaria por desempleo, que es lo que más nos preocupa en este instante. Entonces, con la aclaración de que ya se ha logrado durante este mes de trabajo, digamos, desacelerar el crecimiento del número de infectados y del número de muertos, y que ya se tiene una mejor posibilidad para atender las necesidades de clínicas y de temas de respuesta ante las diferentes crisis, ya sí estamos pidiendo nosotros a gritos que se empiecen a activar los diferentes sectores. Y consideramos que de manera responsable excedida inclusive por cada uno de los jugadores de lo que sigue, en lo que tiene que ver con medidas de precaución, en temas de medidas de sanidad, debemos empezar a activarnos de tal manera que la economía también se empiece a activar, todos los sectores, todos, obviamente, cambiando muchas de nuestras formas normales de trabajar, pero trabajando de tal manera que los comerciantes puedan vender, no solamente por plataformas, que es muy importante que lo hagamos y obviamente lo tenemos que hacer, sino que también otros sectores industriales, el sector de restaurantes debe poder atender a sus comensales de una manera, digamos, diferente a como lo venía haciendo, evitando cualquier tipo de estrechez o cualquier tipo de aglomeración, seguramente con unos negocios menos eficientes, pero seguramente podríamos también ampliar los horarios de la ciudad para compensar esto, hablar de horarios de 24 horas para todos los sectores del comercio, de tal manera que se pueda continuar con una vida productiva, con una ocupación de las personas y sigamos nuestra vida y no terminemos luego expuestos a una crisis sanitaria y a una crisis humanitaria. Y recordemos que pues Colombia es un país muy echado para adelante, es un país muy berraco literalmente, pero pues nuestra caja es limitada y así el gobierno tenga la mayor de las buenas intenciones y así la gente tenga todas las intenciones de solidaridad y de altruismo y de caridad, pues todo esto tiene techo, porque pues no somos infinitos en temas de recursos, no tenemos una situación tan bollante como puede tenerla otros países. Entonces, creemos nosotros que sí tenemos que encontrar la forma rápida de activar nuestra productividad, haciendo lo que corresponda hacer para que esto se pueda dar, pero siempre cuidando las personas. Yéndonos un poquito hacia la reactivación que hablabas, y no solamente hablando de restaurantes, hablando de bares, hablando de todos, muchas de las decisiones de inversión que se toman inicial cuando uno monta un negocio dependen mucho del área, de los metros cuadrados versus la ocupación que yo voy a tener, ¿cierto? Así es. Eso nos trae un problema inmobiliario grande porque definitivamente, según vemos y como se han reactivado las economías a nivel mundial, todo viene de acuerdo a mucho más espacio por persona ocupada, ¿cierto? Entonces ya las inversiones van a tener el mismo retorno. ¿Cómo va a manejar eso también, digamos, FENALCO? ¿Ha tenido algún punto de vista frente a la parte inmobiliaria donde definitivamente un empresario gastronómico o de vida nocturna no va a poder seguir pagando lo mismo que pagaba? El gran reto que se presenta ahora es como no podemos aumentar el número de metros porque ya están y eso no crece, sí podemos aumentar el número de horas de ocupación. Ese es un reto muy grande que tenemos, pero es que ese reto nos va a permitir tener más gente empleada. Se requiere que los horarios de la ciudad se amplíen. Cuando una persona compra un local o renta un local, tiene derecho a 24 horas diarias de ocupación y realmente hoy estamos utilizando la mitad o menos. Entonces yo creo que la solución va a ser más por el número de horas de ocupación que por el número de personas que van a estar, porque definitivamente
nos va a tocar bajar, donde cabían 50 van a montar 25 o 30 personas. No pueden montar nuevamente los 50 porque ahí no tendríamos cómo cumplir con las cosas y obviamente pues esta es una situación de salud que nos toca respetar en cuanto a número, en cuanto a aforo se refiere pues en los diferentes lugares. Claro, en cuanto a los restaurantes y a los bares que digamos no tienen esa real, en cuanto a los bares, eventos, ¿cómo la ven ustedes? ¿Es resignación total? ¿O no ven una solución cercana? ¿O qué se ha planteado, digamos, en los foros, en las reuniones que ustedes tienen? ¿Qué se plantea en cuanto a los bares? Porque tenemos empresas tanto, pues, grandísimas que tienen 14, 15, 20 sitios, como empresas también muy pequeñas, familias que viven de eso y no la ven clara. O sea, básicamente el mito que hay en este momento es 18 meses cerrados, nos quiebra a todos y hasta hubo una comunicación de quiebra masiva, ¿no? Sí, así es. La verdad es que ese es un reto a la creatividad de ese sector con mucha fuerza. Todavía no, yo no tengo una claridad o no he escuchado todavía una medida o una alternativa realmente valiosa. Se escuchan algunos temas de reuniones y de meetings y de cosas virtuales, pero el espacio físico igual se requiere. Yo creo que ahí hay que buscar muchas alternativas para poder dar con alguna solución que permita algún tipo de funcionamiento, porque igual las personas necesitan de ese contacto, de esa sociabilidad, de todo esto se requiere. No sabemos todavía cómo, pero la verdad es que una vez se supere la crisis seguramente van a poder reactivarse con más fuerza, pero en el entretanto que puede durar, como bien lo decía, 12, 18, 20 meses, pues se quiebra cualquier empresa funcionando. Entonces hay que seguir buscando una alternativa que atienda esta necesidad. Precisamente un poco dirigidos al tema o una de las preocupaciones que considero que tienen grandes o tienen mucha expectativa la gente del retail, es precisamente el tema de los arrendamientos. Y después de esto también seguramente los ingresos se van a comportar de forma diferente y también el tráfico de las personas va a empezar a cambiar, a pesar de que se implementen medidas de 24 horas, van a empezar a cambiar los hábitos, se va a incrementar el tema de domicilio, la gente va a evitar de gran forma el espacio, el contacto pues uno a uno, y eso, bueno, eso será, como tú dices, un reto para cada uno de los comerciantes para ver cómo enfrenta eso. Pero lo que sí seguramente pueda pasar es que, al contrario, en vez de tener que ampliar, muchos se tengan que reducir. En el caso de restaurantes, algunos están viendo como una gran opción las cocinas ocultas para poder hacer domicilios y todo esto. Pero al necesitar menos espacios o incluso menos ubicaciones premium, seguramente puede pasar o inevitablemente va a pasar que los costos de ocupación, los arrendamientos, la gente o vaya a ocupar grandes espacios y se vayan a bajar supremamente, o vaya a empezar a verse una crisis también en ese tema inmobiliario. ¿Ustedes cómo lo perciben? Pues aquí estoy hablando a título personal más que como gremio, casi que acatando a lo que me reza la lógica, para ser honesto, porque no hay suficiente madurez en reuniones gremiales a este respecto, pero lo que estás diciendo es totalmente cierto. Hay dos formatos para lo que tiene que ver con el mundo de los restaurantes: aquellos que se queden con presencia, o sea, con atención física en el lugar, ellos requieren más espacio, van a requerir más espacio, van a requerir cambiar muchas cosas, y el tema de los horarios no es por los restaurantes, sino por lo que se requiere ahora si queremos tener el mundo funcionando, y Bogotá requiere de ese cambio, no solamente, o sea, no solamente durante el tiempo del coronavirus, sino que posteriormente va a ser una gran ayuda, porque a Bogotá, en la medida que le continúen las obras que le vienen, como son la ampliación del Transmilenio por la 68 y la construcción del metro, pues va a tener unos problemas de movilidad incalculables. Entonces, ahí digamos que empalman bien las dos cosas. Pero es cierto que muchos otros van a tener que optar por lo contrario, es eliminar esa atención al público o disminuir su aforo, ya para lo cual de pronto no es suficientemente atractivo tener un local, pagar un local en una ubicación premium para tener un número de comensales demasiado limitado, porque la facturación no les va a permitir pues sobrevivir con esto, y se van a tener que concentrar en las cocinas ocultas y realmente en la experiencia gastronómica a domicilio. Esa es el otro tema. Sí, efectivamente, es muy probable que el precio de la propiedad raíz tenga cambios fuertes en los próximos meses y en los próximos, digamos, 2 años.
Ligado a la pregunta que te hacía Juan Camilo al principio, hablas del tema laboral y que efectivamente había un área de oportunidad bien importante en cuanto a la extensión de horarios, por ende se iba a necesitar más personal, pero viéndolo un poco más desde la operación, desde la parte laboral propiamente, al reducir la cantidad de comensales, el reducir la cantidad de espacios, pues efectivamente debo reducir el personal que tengo para atender esa cantidad limitada que voy a tener, que efectivamente, como lo vemos en las medidas que ha tomado en sectores como la reactivación de la infraestructura, etcétera, casi que se reduce a un 50%, 60% la cantidad de personal que podríamos tener. En estos casos, ese impacto negativo sobre la tasa de empleabilidad que va a tener la economía, ustedes desde FENALCO como interlocutor ante el gobierno y como agremiador propiamente, ¿han pensado en alguna estrategia que vaya a sopesar un poco ese impacto negativo que va a tener la empleabilidad en el país? Pues cuando se habla de la extensión horaria es buscando, digamos, menguar un poco el efecto de lo que es un hecho que se está dando ya y que se va a seguir dando. En la medida que pues las empresas tienen menor producción, menor productividad, en este caso, en esta industria, tienen menos comensales porque no los pueden tener, tienen que tener menos gente, o sea, no pueden seguir igual. Así como los precios de los inmuebles seguramente van a terminar teniendo algún cambio, el número de empleados que se requieren para atender un número determinado de comensales también varía. En la medida que se amplíen los horarios, seguramente se van a requerir no ampliar los turnos, sino generar unos otros turnos adicionales para poder atender pues las personas que en esos horarios no convencionales hoy pues empiecen a llegar. Pero definitivamente ahí vamos a tener un número importante de puestos de trabajo perdidos, que eso hace parte de la realidad de la que estamos hablando. Y en la medida que más nos demoremos en activar la economía, más puestos se van a perder. Por eso es que digamos, con tono de urgencia mencionamos que muy importante lo que se ha hecho en términos de cuarentena, pero que ya hay que permitir empezar a activar la economía, o si no, la terminamos encontrando ya en cuidados intensivos y podría ser muy tarde. Entonces tendríamos una crisis muy grave. Quiero también preguntarle, Juan Esteban, cuál es la receptividad que ha tenido por parte del gobierno y el distrito en relación a estos llamados que ustedes han realizado con miras a la reactivación económica. Todavía muy limitadas, desafortunadamente todavía muy limitadas, especialmente cuando hablamos del distrito, porque entendemos el afán que tiene la señora alcaldesa en cuidarnos la salud a todos, y obviamente es una posición muy responsable y muy válida, pero pues la verdad es que nosotros tenemos que abogar por la atención a esa otra crisis que es la humanitaria de la que estamos hablando. Esperamos pues continuar con actividades, puntualmente con la Secretaría de Desarrollo y con el Instituto Distrital de Turismo, para poder generar la conciencia de esto, porque este sector puede trabajar, obviamente cumpliendo todas las medidas que se requieran, pero puede trabajar porque es que demasiado tiempo cerrados del... Claro que sí. Bueno, entonces hagamos algo. Yo no quiero chiviar el tema porque está por salir en este momento. Yo le pido a Luisa que les pase la información completa cuando sea pertinente y legal hacerlo. Perfecto, pero pues les cuento gracias. Que ya está pues de un... Pero sin embargo ya tienen en el website de ustedes algo como muy montadito ahí, ya uno va a ir sí, que van tomando. Sí. A ver, ¿cuál es la idea? Que todas estas empresas se están sumando desde hace un tiempo a buscar alternativas con el comercio, buscando temas de comercio electrónico, buscando atenciones de comercio electrónico. Con la situación que estamos viviendo, ellos se juntaron y le ofrecieron a través nuestro a el distrito, a la Secretaría de Desarrollo, a todo lo que tiene que ver con abastecimiento de la ciudad, el servicio de atención para surtir inclusive las tiendas de barrio, de una manera muy juiciosa y muy eficiente. En ese momento lo estaban haciendo a costo, literalmente a costo, porque querían simplemente atender esta situación. Pero esto les está generando una experiencia y un conocimiento muy interesante, y van a tener que hacer unos cambios fuertes. Yo les quiero contar que este sector tenía un flagelo muy grande, y es que muchos de sus funcionarios trabajaban con ellos, hacían parte de sus nóminas, tenían la seguridad social con ellos y todo con ellos, pero estaban trabajando para otras compañías. Yo ya soy un empresario, estoy o no agregado a FENALCO, pero en este momento ya saqué a vacaciones a todo mi personal, ya tuve que haber disminuido mi planta de personal porque efectivamente mi cartera, mi flujo de caja no me dio.
digamos que, ¿qué esperaría yo ahorita de apoyo de parte de FENALCO en mi interlocución con el gobierno para que no llegue el Ministerio de Trabajo ahorita a dilapidarme por las decisiones laborales que tuve que tomar efectivamente por esta falta de flujo de caja? Vuelvo y te digo, o no agremiado con FENALCO, no sé si eso marque la diferencia en esa interlocución. No, primero que todo, es muy importante que estés afiliado a FENALCO. Básico, porque pues la única manera de nosotros poderlo representar, además de que para nosotros es básico porque es de lo que vive el gremio, nosotros no podríamos salir a hablar en nombre de o a representar a alguien que no es afiliado nuestro. Nosotros, claro que sí, los acompañamos. Obviamente lo que hacemos es masificar por sectores las necesidades y vamos en representación de ellos a hablar. Lo que estás diciendo es claro. Y es una situación compleja porque, pues, sí, el Ministerio de Trabajo está pidiendo que no se puede sacar a nadie, pero si uno puede tener la gente si tiene con qué pagarle. Si no tiene con qué pagarle, pues no la puede tener. O sea, es más fácil bregar una situación con el ministerio, así termina uno después en la cárcel, y me estoy yendo a temas exagerados, que tener un montón de personas a las que uno les está supuestamente debiendo una plata y realmente no lo están haciendo. No están trabajando. No por maldad de ellos, ojalá uno pudiera mantener a todo el mundo, pero sería más grave, y quiero ser acá enfático, yo creo que es más delicado uno o prometerle a una persona que trabaja con uno que le va a pagar un salario y no pagárselo, que terminar un contrato porque no tiene cómo pagarlo. Juan Esteban, no sé si alcances a responder esta pregunta, pero está un poco basado en el futuro, y en el futuro es que inevitablemente mientras se vuelven a acomodar las cosas, los costos van a ser muy altos respecto a los ingresos. ¿Se ha hablado con el gobierno acerca de algún tipo de iniciativa para bajar esos costos laborales, para fiscales, etcétera, mucho más allá de lo que se ha legislado hasta hoy? Pues nosotros estamos pidiendo lo siguiente, es poder hacer los arreglos que hoy se pueden hacer, ya esto existe, de que se ajuste el salario a un menor valor, hablemos por ejemplo de un 60%, de tal manera que la persona pueda de una u otra forma sobrevivir en una economía de guerra como la que nos toca tener en este momento. Y también queremos que ese 60% del tiempo que se va a pagar a una persona que probablemente está en la casa, se pueda meter en una bolsa de horas que se pueda utilizar posteriormente, para que así un empresario cuando está pagando esa nómina, lo que está es generando un activo que luego puede cobrar en el momento que vuelve a abrir, y ahí sí vamos a hablar del tema de 24 horas o de sábados o de domingos o de alguna figura. Eso es lo que hasta el momento nosotros estamos solicitando, inclusive que el ajuste al 60% pueda ser una decisión rápida, inclusive unilateral por parte del patrono si la persona está en la casa, para poder conservar el puesto, obviamente sin tocar nunca el salario mínimo, porque pues no se puede tocar, pero lo demás sí, esa es la idea que nosotros tenemos, que pues para muchos trabajadores conscientes lo han recibido con beneplácito, otros lo ven con preocupación, pero es que hay que tener claridad de que si no se puede hacer eso, pues seguramente no se va a poder pagar absolutamente nada. Juan Esteban Orrego, director ejecutivo de FENALCO Bogotá, muchas gracias por su participación en este espacio, de la misma manera al Escuadrón Anticrisis por acompañarnos en esta oportunidad, y a todos ustedes, nuestros lectores, los invitamos a que nos sigan en @buengustoco y www.buengusto.co.